Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo día de clase. Hoy traemos un tema bastante interesante que son las empresas de recursos humanos, como podéis ver aquí. Entonces vamos a aprender pues, qué factores hay que tener en cuenta para poder invertir en éxito con ellas, qué riesgos hay, cómo evaluarlas, cómo han ido unas y otras dependiendo de a lo que se dediquen, lo que hagan. Vamos a ver el ejemplo de HireQuest, que es una small cap pequeña, más o menos, pero que tiene un modelo de negocio diferente y que puede ser también bastante ilustrativo comprenderlo, ¿vale? Entonces, bueno, no vamos a dedicar, ya sabéis, la mayor parte de la clase a este tema. Si tenéis dudas relacionadas con esta empresa o del sector, pues mejor, porque así queda más compartimentado la información. Y luego, si sobra tiempo y demás, pues podemos ver otros temas, ¿vale? Entonces, vale, debe terminar mi pantalla. Ya sabéis el disclaimer antes de empezar. No son recomendaciones, no tenéis que salir a comprar esta empresa ni ninguna de las que veamos sin antes haber realizado vuestro análisis y saber que sois responsables. Tenéis que saber además que invertir en bolsa tiene riesgo, tanto en fondos como en acciones, y que las opiniones que yo tenga de las compañías pues son mías subjetivas y no tienen por qué cumplirse, ¿vale? Pero cuando estamos aprendiendo a invertir, pues ya sabéis que lo que va a mover la cotización es el futuro. El pasado está bien, nos da una idea de dónde puede ir la compañía, pero lo que va a importar es el futuro principalmente, ¿vale? Entonces, eso implica que tenemos que pensar acerca de cómo puede ser, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de este sector. Se podría considerar un servicio también de outsourcing. Estuvimos viendo hace varias clases el tema de los BPOs y empresas de outsourcing en general. Y esto se podría considerar también un servicio externalizado a las compañías, porque normalmente pueden tener su departamento de recursos humanos internalizado, pero otras veces puede ser externo o para necesidades puntuales de apoyo, pues es interesante. Entonces, es un sector que tiene crecimiento. Es maduro, pero bueno, tiene un buen crecimiento. Está en consolidación. Eso significa, ya sabéis, que muchas compañías grandes están comprando empresas pequeñas que, por ejemplo, tienen un expertise en un nicho de mercado o que dominan una cierta región. Imaginaos que una empresa grande del sector como Randstad o Adecco pues quiere introducirse en Chipre. Pues a lo mejor que montar un negocio desde cero, la empresa dominante local, si está dispuesta a vendérsela y demás, pues puede servirle. Los players que logran una cierta escala o un cierto dominio del nicho de mercado pues pueden tener una cierta ventaja competitiva. Las valoraciones han bajado respecto a hace meses, como son, ahora vemos un poco las desventajas también, como son empresas un poco más sensibles al ciclo económico, pues en cuanto hay malas noticias, el mercado baja, estas empresas bajan normalmente y con más fuerza que el mercado en general. Entonces, os voy a enseñar ejemplos hoy, incluso el caso de compañía, que vamos a ilustrar la clase, vamos a ver cómo afecta ese ciclo económico a los resultados de la compañía, ¿vale? Y cómo entran en juego las valoraciones del sector, cómo han estado históricamente, adquisiciones que ha habido y demás para que podáis aprender. Y son empresas buenas que tenéis en el radar porque el desempleo es bastante predecible. O sea, pues ahora el desempleo normalmente se mueve por ondas. Estamos en la fase de desempleo bajo. Es probable que antes o después, no sé si será esta la definitiva o dentro de 2 o 3 años, pues haya una crisis y el desempleo aumente. En esos escenarios, estas compañías, a las típicas normales, les suelen bajar bastante los beneficios y los márgenes. Entonces, a medida que va aumentando el desempleo. En ese momento se puede convertir en inversiones bastante interesantes, porque antes o después el desempleo se recupera y de repente empiezan a ganar mucho dinero, ¿vale? Y normalmente son compañías que no tienen deuda y que tienen un ciclo de working capital positivo. Eso ya dijimos que normalmente cuando las cosas van bien te perjudica, pero tiene la ventaja de que cuando se te giran las ventas, libera working capital y el cash flow de la compañía aumenta a la vez que los beneficios bajan, con lo cual el riesgo de posible quiebra y tal, pues se ve un poco mitigado. Entonces, vamos a ver que en general no han generado mucho valor en el sector, son de esos sectores que podríamos calificar en general malos o tirando a medio malos, tampoco les hay peores, obviamente, pero vamos a ver que muchas de las compañías no han generado valor. Lo que pasa es que de vez en cuando, pues a veces me preguntáis y decís, oye, pues empresas cíclicas, ¿cómo invertir en ellas y demás? Pues por ejemplo, esto es un caso típico de empresa cíclica, pero es un ciclo muy noble, por así decirlo, es muy fácil de predecir. El ciclo del petróleo es muy complicado, por ejemplo, influyen muchísimos factores, pero el desempleo se mueve perfectamente, tiene una altísima correlación con la evolución del PIB o la expansión económica y cuando se empieza a girar el desempleo, se gira con fuerza. Si veis gráficos históricos, ahora podemos ver el desempleo. Y cuando se gira al alza, que empieza a recuperarse, pues también se mueve de una forma bastante noble. Sin embargo, otros sectores cíclicos, como puede ser, yo que sé, el sector del automóvil, claro que le afecta la venta de automóviles y demás, pero por ejemplo, en 2018 o 2019 el sector sufrió mucho y no hubo una crisis económica. Realmente, yo hasta el día de hoy todavía no sé bien las causas por las que sufrió el sector. Supongo que a lo mejor se vendieron muchos coches en años anteriores y eso hacía que la demanda acumulada se hubiera satisfecho y esos 2 años fueron más débiles. Estos últimos 2 años es evidente porque les va bien, porque no hay tanta producción de automóviles, han subido mucho los precios de automóviles, con lo cual los márgenes suben y demás. Pero desde el punto de vista de empresas cíclicas, para tenerlas en el radar cuando haya caídas graves de mercado, pues sí que pueden resultar este tipo de compañías muy interesantes por eso, porque desde fuera el ciclo económico es bastante predecible, ¿vale? Son compañías que tienen un alto retorno sobre capital invertido, lo cual es bueno. Son negocios, como suelo decir yo, de personas, de mesas y ordenadores, que no son muy caros, y el CAPEX invertido y demás pues es bastante bajo. Tiene desventajas, obviamente. La ciclicidad, la sensibilidad a noticias, de que aunque el desempleo veis que está bien, como ahora hay miedo a la recesión, a subidas de tipos, tal, pues las empresas de este sector han bajado la mayoría.
luego es difícil lograr unas ventajas competitivas. Si tú analizas un Adecco, un Randstad, Robert Half, Manpower, las 4 o 5 más grandes del sector cotizadas, no se diferencian mucho de unas de otras, ni han desarrollado, salvo por la diferenciación geográfica de los nichos de mercado. Pero cuanto más grandes son, más difícil es decir, pues yo domino un nicho de mercado de un cierto tipo de trabajadores especializados en esto, ¿vale? Entonces, podéis ver aquí el sector de los recursos humanos, como ha tenido una buena evolución. Obviamente está antes del 2020, porque el 2020 pues ahora veremos cómo le afecta a estas compañías y nos puede ser de utilidad para evaluar o valorar otras compañías. Tenéis aquí algunas de las más grandes del mundo. Esta Recruit, no sé si cotiza, pero estas tres sí: Manpower, Adecco, Randstad, ¿vale? Podéis ver estudios del sector. Se espera que de forma global el sector de recursos humanos crezca un 4,8, que sigue siendo por encima de lo que crece la media de la economía. Este año aún así se espera que crezca un 5,3. Entonces, bueno, incluso aquí os dice que el mercado está bastante fragmentado. Tenéis aquí algunas de las empresas más famosas. Tenéis players globales, como estos de aquí: Randstad, Manpower, Adecco, Robert Half. Y luego os he puesto aquí otros especializados, bien por geografía o por nicho de mercado. Conferri, por ejemplo, está especializado en directivos de alto rango, en buscar CEOs, directores financieros, consultores de alto nivel y demás para compañías que tienen necesidades especiales. Entonces, eso le ha hecho progresar por encima de los rivales. Nosotros, por ejemplo, en True Value Small Caps tuvimos mucho éxito invirtiendo en CPL Resources. Esta fue una empresa que era top holding del fondo. De hecho, creo que salió también en la escuela. Y era la clásica estación de small cap que pudimos invertir porque el fondo tenía pues unos 10 millones bajo gestión o 5 millones, pero tenía muy poca liquidez. Era una empresa de unos 200 millones de capitalización. Entonces, la venía siguiendo, estuvo 2 o 3 años sin hacer nada en bolsa, con el COVID bajó un poco y los ingresos no le habían bajado, porque CPL era de las compañías más grandes de Irlanda, con lo cual dominaba una región. Y el tipo de trabajadores en los que se había enfocado eran de sectores muy buenos, eran de sector tecnología, de sector salud, sector servicios, que por lo general no suelen ser muy cíclicos, y eso le ha hecho tener unos ingresos bastante predecibles. Y estaba cotizando muy barata, a lo mejor a 7, 8 veces beneficios, con caja neta, recomprando acciones, con la fundadora que tenía bastantes acciones, o sea, cumplía todas las capas de seguridad que vemos en el curso. Entonces, el desenlace fue malo y bueno porque vino una empresa más grande de recursos humanos de Japón, hizo una oferta con una prima de, creo, el 50% y se llevó toda la compañía. Creo que es un desenlace malo porque esta empresa en 2 o 3 años fácilmente valdría el doble o el triple, pero da una idea de muchas veces, primero, que en small caps, si el mercado no aprecia el valor, pues se puede dar un escenario donde ganes todo el dinero de golpe porque viene alguien y la compra, ¿vale? Y si no, pues la empresa pues estaba comprando acciones y eso le podría ayudar. Y luego hay players locales, por ejemplo, en Francia, alguna vez en el pasado he invertido en Groupe Écrit y Synergy. Son compañías que tienen dueño, que están bien dirigidas, pero que son sensibles, obviamente, al ciclo de desempleo de Francia, principalmente, ¿vale? Entonces, la forma de crecer de las grandes compañías es ir y comprar otras. Por ejemplo, Randstad, cuando estudié este sector, me acuerdo, en 2016 compró Profice, que era una compañía de Suecia, ¿vale? Era de las más grandes de Suecia, y compró todo. Pagó 10 veces EV/EBIT y PER 16, más o menos, de ese año, ¿vale? Esto os puede dar una idea de... Para una empresa que tampoco es que tuviera un crecimiento muy grande, a lo mejor del 10, 12, 8% anual, más o menos de media. Entonces da una idea de las transacciones privadas, a qué niveles se hacen. La de CPL Resources, más o menos, fue un poco más barata que esto. También hay que decir que era lo peor del COVID, creo que era en agosto, septiembre del 2020, fueron a 13 veces beneficios y de EV/EBIT como 8 o 9 veces, ¿vale? Tenéis aquí, bueno, la noticia y demás de la fundadora que decidió venderlo. Podéis ir a webs como Crunchbase. Tienen una parte de servicios gratuitos, tienen otros de pago, pero para analizar adquisiciones está bastante interesante. Porque podéis buscar, por ejemplo, por compañía que ha hecho adquisiciones. Ponéis, por ejemplo, Randstad, una de las grandes, y os salen los deals que ha ido haciendo. Aquí, por ejemplo, de hecho, sale el de Profice. Pero, por ejemplo, compró Monster, que es otra de las más grandes de Estados Unidos. En 2013 compró esta otra, de Start People, SPZ. Por el nombre tiene pinta de ser de Polonia, pero no estoy seguro, ¿vale? Pero bueno, es otra herramienta, Crunchbase, que os puede ser de utilidad para investigar deals o las compañías que estéis mirando, ¿vale? Entonces aquí lo que os pongo es que hay 2 tipos de compañías. Por así decirlo, las más commodities, que dices, bueno, las ves y dices, bueno, no tiene nada especial el modelo de negocio. De hecho, si veis Manpower, pues desde 2007 o algo así, esta subida fuerte que tuvo fue con el último ciclo alcista, lo típico que suele salir de que la gente en la última fase del ciclo se emocionan con las empresas cíclicas porque las ven baratas comparadas con el resto del mercado, es cuando mejor está el desempleo y eso es un error grave en este tipo de situación. Y de hecho la gente que compró ahí a 60, 80, pues luego el resultado que ha tenido, veis que han pasado como 15 años y ha sido prácticamente cero. Sin embargo, lo que os digo, pues aquí en 2011 es esta bajada de unos $70, bajó, fijaros, a 38, es casi un 50% de bajada. Pues luego los 2 o 3 años posteriores fueron bastante buenos, pero es lo que vemos normalmente, son acciones de alquilar más que de poseer. Si veis el gráfico y veis cómo se comporta, y no solo viendo el gráfico, viendo los fundamentales del negocio, ¿vale? Y pensando un poco acerca del futuro. Tampoco quiero que hagáis aquí análisis técnico con esta clase de acciones, pero se ve lo que tratamos de explicar. Ahora, por ejemplo, como ha ido en malas noticias, tal, pues han bajado en bolsa. Esta estaba en 120 y fijaros que ha bajado, no sé cuánto estará. Supongo que esta presentación la hice hace unos días, a lo mejor está por debajo de 70, es casi un 50% de bajada. ¿Pero por qué? Miráis los números, a lo mejor se ven un poco pequeños porque abarcan bastantes años. En
15 años no ha crecido nada. Fijaros cómo los márgenes antes de la crisis estaban en torno al 3%, cuando hay crisis se desploman muchísimo, bajan al 0,8% el margen operativo. Lo normal es tener márgenes bajos en este sector, por debajo del 10%, ¿vale? No es raro tener más de eso porque es sector servicios, el CAPEX es muy bajo y tal. Y luego ya finalmente cuando en Estados Unidos se recuperó el desempleo, que fue 2014, 15, fue cuando volvió a niveles de márgenes habituales. En 2020 obviamente volvió a sufrir, el año pasado se recuperó y bueno, pues es la historia habitual de este tipo de compañías. Aún así hay que decir que está al mismo nivel de precio que el 2008 y en 2008 ganó $5 y este año se espera que gane en torno a 8 o 9 dólares. Tenéis Randstad, empresa europea, veis lo mismo. Desde el pico del 2008 no ha hecho gran cosa o desde el anterior pico de desempleo que fue en el año 2000. Y claro, aquí la gente además estaba pagando múltiplos muy altos, al igual que en 2008. Y luego la caída fue bastante grande, bajó al nivel de 10 euros, desde 60, 80. Lo que pasa es que aquí al final de los años 90 en la bolsa europea o principios de los 2000 hubo bastante exceso de los precios que pagaba la gente por este tipo de compañías, ¿vale? Entonces, luego con la crisis europea, por ejemplo, cuando se empezó a recuperar el desempleo en Europa, pues puede estar bien temporalmente interesarse por este tipo de compañías en este rango. Obviamente nadie va a comprar en Valle, pero 25 o 30 euros, pues luego lo hizo bien, pero que hay que saber cuándo soltar las acciones. Es un poco lo que quiero enseñaros con todos estos casos históricos y demás para cuando os pase en el futuro. Porque lo que os digo, de igual forma que pues, en 2008, fijaos todo lo que bajaron las acciones. Pues, yo estas acciones, no sé, a mí me parecen interesantes cuando bajan un 50, 60, 70%. Pues a partir de ahí dices, bueno, estaba en 60, se fue a 30, luego tú puede que compres a 30 y acabe bajando hasta 15 y a lo mejor es lo que os explico siempre las acciones cíclicas. Tú empiezas a comprar a 30 y dices, bueno, la crisis ha sido peor de lo esperado porque en 2008 poca gente se imaginó eso y la acción te acaba bajando a 15. Pero si vas comprando, eres disciplinado, te has dejado espacio, a lo mejor creas un precio medio de 20 o 18. Y luego rebota a 2011, 2012, en cuanto ve que se pasa un poco el miedo, pues a lo mejor puedes hacer un 50% en el espacio de 2, 3 años. Bueno, no está mal. Y eso que Randstad no es de las mejores tampoco del sector. Podéis ver aquí cómo sí que ha crecido más a lo largo de los años, pero ha diluido para hacer adquisiciones y veis que es muy errático a nivel de márgenes. Antes de la crisis hacía el 5,8 y ya nunca más ha vuelto a tener esos márgenes de beneficio operativo, ¿vale? Adecco lo mismo, también veis que ha sido otro desastre. Desde 2007-2008 no ha generado valor. Podéis ver las cuentas y vais a ver pues básicamente lo mismo. Sin embargo, hay otro tipo de compañías, lo que os decía, que están un poco más especializadas y tenéis aquí el caso de Korn Ferry, ¿vale? Lo curioso, y por esto os señalo aquí, es que muchas veces es lo paradójico de la bolsa y el mercado, que el mercado ofrece al mismo precio las buenas y las malas, o aquellas que tienen un modelo de negocio superior de las que tienen un modelo inferior. Entonces, bueno, esta compañía, incluso aunque digas, oye, tuve la mala suerte de comprar al final del ciclo aquí en 2007 a $20. Pues bueno, se ha ido a 60 y hace nada estaba a 80, has multiplicado por 4 en 15 años. Tampoco es espectacular, es un 7% anual más el dividendo, pues a lo mejor un 8 anual, ¿vale? Pero, por ejemplo, si unes la calidad o su calidad superior de un Korn Ferry a que ha bajado en bolsa porque ha habido malas noticias, como aquí, que pues tuvo un rally grande, se fue a 70, pero ves que de repente te baja a 40, por debajo de 40. Luego sí que es verdad que vino el COVID y bajó más a 30, pero bueno, es difícil, es un cisne negro. Pues a lo mejor es una buena operación ahí. Porque es lo bueno que tienen las empresas cíclicas, que cuando se pasa un poco el miedo, la gente ve que no es el fin del mundo, que no va a quebrar, que ya ha bajado un 50, un 60 en bolsa, se suelen recuperar muy rápido y la TIR que te da es bastante elevada. Tenéis Robert Half, que es un poco más de las tradicionales, está un múltiplo un pelín más alto, pero al final veis que la calidad pues rinde. Una compañía que se ha multiplicado por 500 veces de su salida a bolsa. Sí que es verdad que ya es una empresa grande, de 8.000 millones, pero de nuevo, desde el año 2008 y demás, pues lo hizo bien. Aquí estaba a 30 y se llegó a ir a 120 por 4, a pesar de que ahora de nuevo ha bajado. Llegó hasta en 120 y ha bajado bastante, a 76. ¿Por qué? Porque ha generado más valor, si veis los últimos datos. Antes del COVID estaba en 3,90 y antes de la crisis de 2008 pues 1,80. Obviamente en las crisis, fijaos cómo bajan muchísimo los beneficios. 1,85, o sea, prácticamente perdió todos los beneficios. En el COVID fue menos, porque es una crisis un poco más, es lo que se podría esperar, una crisis yo creo más normal, porque el 2008 fue exageradísimo y no sé si los bancos centrales van a volver a cometer los fallos que cometieron, porque esa crisis, como se explica muchas veces, es por las malas decisiones que tomaron los bancos centrales, cosa que en 2020 no lo cometieron y por eso no fue tan profunda la crisis y el descenso de beneficios de estas compañías no fue tan grave. Luego en Francia tenéis Grupo Crit, ¿vale? Bueno, bajó bastante también con la crisis, luego con la segunda crisis que hubo en Europa en 2011-2012, pero a partir de ahí pues lo hizo bastante bien. Yo cuando invertí en esta compañía fue más o menos por aquí en este entorno, de 40, 30 y algo, se recuperó un poquito y ya pues soltamos las acciones. Luego tampoco es que, bueno, siguieron subiendo, pero luego ya no han hecho gran cosa, ¿vale? Cotizaba muy barata en esta época, quitando la caja y tal, era como 3 veces EBITDA y más o menos el desempleo estaba recuperándose, no es que estuviera en fase de contracción. Entonces, esto nos lleva a la clase de hoy. Vamos a ver HireQuest, que tiene un modelo de negocio un poquito diferente, porque es un modelo franquiciado. Esto, yo cuando lo explica la compañía me parece interesante. ¿Qué desventajas tiene? Que es un modelo de negocio joven, apenas llevan 3, 4 años haciéndolo, o de forma cotizada, con datos históricos. Pero ya sabéis que el modelo de franquicia normalmente es más lucrativo. Si veis McDonald's, no opera lo restante, recibe royalties. Si veis pues, nuestras MTI, que ha multiplicado por 100 veces, pues es un modelo de negocio
superior. Si veis QSR, Restaurant Brands International, y lo comparáis con la de Taste, la de Carroll's Restaurant Group, que es un operador de restaurantes de Burger King, y QSR pues es la franquicia, QSR desde 2012, que podemos comparar el periodo de ambas compañías cotizando, ha ido bastante mejor. ¿Vale? Entonces da una idea de que es mejor por ser la franquicia que ser la empresa franquiciada. Entonces, yo es un modelo de negocio que no había visto mucho en el sector de recursos humanos, pero lo que ellos explican es que dice, eliminamos costes en el sentido de que nos quitamos mucha directiva intermedia. Porque dice, cuando una persona no es dueña de su negocio, tienes que poner muchas capas de directivos, de controles, de managers intermedios para que se cumplan los objetivos. Y además esos managers tienen un coste, les tienes que pagar y demás. Entonces, al vender una franquicia, primero, el franquiciado pues tiene una serie de ventajas como que tiene un sistema, tiene un apoyo desde una central, tiene una imagen de marca antes que si él decidiera abrir una pequeña oficina de empleo temporal, ¿vale? Pero como él es su propio jefe, se está jugando su dinero, pues no necesita ese control adicional. Él ya actúa de manager intermedio para que eso funcione. Entonces, de esa forma, el dinero que se ahorra la compañía, pues sirve para ofrecer al cliente precios más bajos y para poder pagar los royalties a HireQuest por la labor que hace, ¿vale? Entonces, ha crecido bastante estos años con este modelo. Lo que va haciendo es comprar empresas muy pequeñas de trabajo temporal y las va reconvirtiendo a franquicias. Por ejemplo, ha hecho una adquisición. Ellos tienen ahora, creo, 225 o 250 oficinas, ¿vale? Entonces, 70 son en propiedad, pero hace poco tiempo era casi nada. Entonces, lo que hacen es que esto lo venden, ¿vale? Y lo bueno es que no pierdes ingresos, porque sigues cobrando royalties y has generado ese cash flow, con lo cual, con eso reduces el precio medio de compra. Como decíamos antes, el sector está muy fragmentado y los insiders pues, están muy alineados, tienen bastantes acciones. Ahora vamos a hablar un poco de todo esto, ¿vale? Entonces, vemos aquí que tiene bastantes franquiciados. A lo mejor el franquiciado medio vemos que tiene un establecimiento, básicamente, porque de las 220 localizaciones, 60 ahora mismo son en propiedad, pues te queda más o menos que hay una tienda por cada franquiciado, con lo cual pues, se está jugando bastante, probablemente han invertido la mayor del dinero que tienen y demás, y eso hace que funcione, ¿de acuerdo? Entonces, aquí explica la compañía el modelo de negocio que tiene. A los franquiciados les cobran unos royalties del 6,5%, entre el 6 al 6,5% de las ventas que tenga. Luego también ganan dinero cuando se abre una nueva franquicia. Bueno, esto lo ganan todas las empresas, pero es más bien un one-off, es puntual. Ganan dinero, por ejemplo, dando financiación a los franquiciados, porque en el momento que ellos les pagan lo que les deben, pues si quieren pagarlo más tarde o requieren, por ejemplo, financiación en forma un poco de factoring, pues ahí la empresa gana algo de dinero, pero vamos, que es muy, muy poquito. ¿Vale? Luego explican el modelo de negocio que tienen diferenciado, ¿vale? Que al final pues es un modelo asset light. Ellos no soportan muchos de los costes que tienen estas empresas de modelo de negocio malo que hemos visto antes y que ahora vamos a ampliar el tema de los costes porque es donde les puede venir un poco esa ventaja competitiva. Ellos explican también que tienen menos volatilidad en los resultados que compañías tradicionales que no siguen el modelo de franquicia. Y eso es verdad, y ahora lo vamos a ver y los números lo confirman. O sea, no solo es que te lo diga la directiva, yo siempre que la directiva me dice algo, pues trato de ir y comprobar que los números más o menos transmitan algo similar. Y bueno, y luego tienen el modelo de crecer orgánico, han ido abriendo nuevas localizaciones, que eso es positivo, han hecho adquisiciones y pues van abriendo nuevos mercados, ¿vale? Entonces aquí la compañía explica un poco el modelo típico. La oficina media factura por servicios de búsqueda de empleados y tal 2,1 millones, el royalty es de 6,5, la HireQuest ingresa de cada franquicia pues $136,000 y los costes pues suelen ser el 3%, con lo cual el margen operativo es altísimo, es como del 50%, 55% a medida que va ganando una cierta escala, con lo cual el ROI que es prácticamente infinito, pues bueno, lo típico de negocios franquiciados, ¿vale? Entonces, esto tiene otra ventaja en el entorno actual. Si recordáis la inflación, que tanto miedo da a la gente, pues muchas veces los salarios van a ir subiendo. Al ritmo de inflación un poco más, un poco menos, pero irán subiendo si nos vamos a un entorno persistente de inflación. ¿Qué pasa? Que este franquiciado pasará a facturar a lo mejor en unos años pues 3 millones por el efecto de la inflación, porque las nóminas que hace, los servicios que ofrece siempre es un porcentaje sobre pues, el salario que va a cobrar el empleado que le busca a las empresas o al cliente final. Y HireQuest cobra un royalty sobre esto, del 6,5%, con lo cual su facturación aumenta muchísimo. Pero no soporta los costes, porque a ellos, como tienen márgenes de beneficio tan altos, sus costes no deberían subir en la misma proporción. A nivel de franquiciado, seguramente los márgenes de los franquiciados no se expanden mucho en ese escenario. Sí que es una buena protección esta clase de negocio para el franquiciado ante la inflación, pero el que se beneficia desproporcionadamente, ¿vale?, es HireQuest, si hacéis diferentes escenarios. Porque si tú tienes aquí en este escenario, yo que sé, unos costes de $70,000 y los ingresos son de 136, pero por la inflación pasan a 200, ¿vale? Y estos 70, como normalmente son empleados de más alto nivel, no es de bajo nivel que está más asociado a la inflación, pues a lo mejor esto sube a, siendo bastante negativos, a 80, 90,000, ¿vale? Para que suba en misma proporción. Entonces el beneficio ya aumenta hasta 100,000 o incluso 110,000 por el efecto de la inflación, desde 73,000 que estaba por cada localización. O sea, es pues un incremento de casi el 50 al 60%, ¿vale? Por ese escenario.
Aquí estos son los últimos resultados, que siguen siendo buenos. El desempleo pues sigue estando bien en Estados Unidos. Ahora hablaremos de cómo le puede afectar para que lo veáis, porque es una pregunta que seguro que os está surgiendo si lo estáis viendo. Es un negocio que tiene estacionalidad, ¿vale? Aparte de que es cíclico, tiene una cierta estacionalidad, ¿vale? Y la propia empresa creo que lo explica. A ver, luego creo que más adelante tengo una diapositiva, ¿vale? Pero bueno, digamos que este año pues hará de EBITDA unos 22 millones. En la primera mitad del año ha hecho 11 millones de EBITDA, pues la segunda mitad espera más o menos con el guidance que han dado, salvo que hagan adquisiciones. No tiene deuda. El crecimiento orgánico está siendo muy bueno. Organic Royalties ha crecido la compañía un 40% a nivel orgánico, ¿de acuerdo? Y en los 6 primeros meses del año pues el crecimiento orgánico ha sido elevadísimo. En un periodo en el cual el desempleo no es que haya mejorado mucho, lleva mucho tiempo en torno al 3,5, 3,7, o sea, no es que haya surfeado eso, sino que nos puede indicar que está funcionando el modelo de negocio, no es que le haya tenido viento de cola por el factor cíclico del desempleo que le beneficia a la compañía, ¿vale? Esta compañía la saqué pues, de uno de los hedge funds que os recomendaba en el curso seguir, que es Arco Capital, que explicaba la compañía en una de las cartas y demás. Y bueno, aquí podéis ver lo que explicaba un poco. Yo creo que las previsiones que tiene de EBITDA él son un poco generosas para un año que viene 32 millones y este año va a hacer 22, 24, es bastante crecimiento, ¿vale? Pero bueno, podría darse. Él tiene precio objetivo de $26, ahora estará cotizando a 13 o 14, con lo cual es el doble y unas 8 veces free cash flow o 9 con bastante crecimiento, sin deuda y con esas características interesantes, ¿vale? Entonces, podemos ver aquí que es un negocio hiper rentable. Vemos como este año va a facturar 35 millones, pero el margen EBITDA es astronómico. O el margen EBIT, ¿vale? Es elevadísimo. En todos cualquier métrica que veáis, otras empresas incluso de royalties y demás. Aquí tenéis la cuenta de cash flows, ¿vale? Y podéis ver cómo es un negocio que si partimos del EBITDA, ¿vale? No hay mucho más gasto. O sea, el CAPEX, veis aquí, es de 1,4 millones más o menos al año, 2 millones. El gasto en intereses es nulo porque no tiene deuda. Ya sabéis que como es una empresa americana, el tema de los alquileres está incluido, pero otro punto importante es que es una empresa que normalmente en cualquier compañía de servicios, las empresas tienen que pagar alquileres, ¿vale? Pues esta compañía, como no requiere de oficinas, simplemente tiene unas oficinas centrales, esas oficinas centrales son suyas en propiedad. Y de hecho le sobra espacio que subalquila, pero eso le puede ayudar para en el futuro, si se expande, pues no tener que incurrir en gasto de alquileres, con lo cual encima esa parte lo tienen solventado. Y luego encima tiene una serie de deducciones fiscales, lo cual reduce bastante la tasa impositiva, con lo cual la conversión de EBITDA a free cash flow es elevadísima en el caso de esta compañía, ¿vale? Porque la inversión, ya os digo, entre tangibles e intangibles, que lo tenéis aquí abajo, pues son 2 millones al año y el pago de impuestos pues es también bastante bajo, a lo mejor otros 2 millones al año. Con lo cual, de los 20 o 24 millones de EBITDA, pues a lo mejor sí que es verdad que puede hacer 20 millones de free cash flow, ¿vale? Aquí está el tema de los impuestos, ¿vale? La empresa tiene un tax rate nominal, por así decirlo, del 21%, que es lo típico de Estados Unidos. Pero si veis los últimos años, pues ha habido años que en 2020 ha pagado un 11% y otros años ha pagado un 5,1%, ¿vale? Esto se debe a que tiene esto del Work Opportunity Tax Credit, que esto es para compañías que dan trabajo a personas con discapacidad o dificultad para encontrar empleo, por ejemplo, gente que ha salido de la cárcel, imaginaros, pues estas compañías, como tú realmente el empleador eres tú, aunque luego vaya a trabajar en tu nombre a X fábrica, ¿vale? La empresa una parte del negocio, no todo obviamente, pero se beneficia de ese régimen, que está hasta 2025. Es probable que luego este tipo de cosas las siguen renovando porque los políticos pues quedan bien, yo creo que además hacen una buena labor para la sociedad y demás, con lo cual es razonable pensar que se renovarán. Si no, pues podéis asumir o valorar la compañía, pues decir, oye, yo quiero ser conservador y decir, pues 21%, pongo en el modelo de tasa impositiva y ya está, ¿vale? Entonces, veis aquí como en todos los años esta línea, ¿vale? El WOTC, pues le restan impuestos de los 2 millones ya lo que tengan que pagar, pues a lo mejor 1 millón y algo tienen de deducciones, ¿vale? Por eso que os decía que tienen pocos, o la conversión de EBITDA a free cash flow es bastante elevada, ¿vale? Entonces, ahora vamos a estudiar la parte del ciclo económico, las crisis, cómo les afectan y demás. Y quiero enseñaros algo bastante interesante. Esto es HireQuest, ¿vale? Los datos más recientes que tenemos es, pues bueno, cómo lo ha hecho durante la crisis del 2020. Además, en 2020 es un buen ejemplo porque la empresa no hizo apenas adquisiciones, entonces esta caída de ingresos es real. Puede que sea un poquito más con el efecto de adquisiciones de alguna del 2019, pero nos da una idea, ¿vale? Porque obviamente las que hiciste en el 2019 también habrán tenido su correspondiente caída de ingresos. Y esto es muy importante, ¿vale? Si vais aquí abajo, veis que el beneficio operativo bajó solo un 16%. O sea, bajó casi la misma proporción que le bajaron los ingresos. Y luego, cuando rebotó al año siguiente, en 2021, que se recuperó parte del desempleo, sí que es verdad que hicieron también adquisiciones, pues rebotó un 50%, casi la misma proporción. Entonces, de aquí podemos empezar a deducir de que la compañía no tiene mucho apalancamiento operativo, lo cual le protege ante los ciclos económicos por el modelo de negocio, ¿vale? Esto es algo que en su día, por ejemplo, cuando hice el vídeo de MTI, explicaba también de cómo le afectaba menos y tal. De hecho, si veis los últimos resultados de MTI, que también recibe estos royalties de franquicias,
Muchos restaurantes están sufriendo por el aumento del coste de los alquileres, el coste de la comida, el coste de la electricidad. Pero es que MTI no soporta nada de eso y encima ha subido el precio de los menús por la inflación y MTI sí que se beneficia de esto. Por eso los últimos resultados que ha publicado son buenos y al menos ha mantenido márgenes, aunque a ellos también algunos costes le suben, pero digamos que es muy resiliente a diferentes entornos económicos. Sin embargo, vamos a ver aquí, en esta misma crisis, Manpower. Veis que en 2019 tuvo decaída de ventas, pero vamos a fijarnos en 2020. Cayó exactamente lo mismo, porque al final, como son empresas muy ligadas al ciclo económico, le afecta a casi todas. Pero si vais más abajo, fijaros cuánto bajó la rentabilidad. El beneficio operativo les bajó un 50%. O sea, casi 3 veces más de lo que te bajan los ingresos, ¿de acuerdo? Entonces, ahí ya podéis ver esa diferencia en el modelo de negocio, ¿vale? ¿Por qué? Porque el margen bruto, fijaros que te baja ligeramente y sobre todo la línea de SGA, esta de aquí, no la pueden corregir tan fácilmente porque poseen muchos costes fijos. Estas empresas, como ellos poseen las oficinas, tienen un coste muy grande de empleados de la oficina, tienen un coste muy grande de alquileres, tienen un coste muy grande de electricidad, utilities, consumos, ¿vale? Y todo eso pues es muy difícil de corregir. Esta otra, se me ha olvidado poner el logo, ¿vale? No sé si, no estoy seguro si es Randstad o Adecco, pero bueno, una de estas dos grandes era por la facturación, ¿vale? Disculpadme, se me ha olvidado el logo. Pero veis que en 2020 bajó lo mismo las ventas, en torno a un 13%. Pero de nuevo, si veis aquí abajo, veis cómo la rentabilidad le bajó un 46%. Si veis el caso de Grupo Crit, como en Europa fue más grave la crisis del COVID, las ventas bajaron más, un 30%. ¿Y qué le pasó a los beneficios? Que bajaron un 75%. ¿Por qué? Porque tiene ese apalancamiento operativo que te cae el doble o el triple. Y veis que en todas que tienen el modelo de negocio tradicional les pasa eso, ¿vale? Estos son los estados contables de Randstad. Y un problema es el tema de los alquileres. Fijaos que Randstad tienen alquileres unos 200 millones al año, de un EBITDA de 1.400 o en 2020 900 millones. Entonces, claro, si tú previamente al COVID tienes un EBITDA de 1.300 millones y esto por el COVID te baja un poquito, te baja a 1.100, ¿qué pasa? Que sigues teniendo que pagar 200 millones en alquileres, con lo cual el beneficio después de alquileres te baja a 900, desde 1.300, simplemente con una bajada de ingresos del 10%. Tu EBITDA pues baja una barbaridad, en este escenario pues un 30, un 40%, sin contar otros gastos que no te puedes quitar de encima, como por ejemplo el CAPEX, que si lo miráis respecto al EBITDA pues también es bastante elevado, ¿vale? Y aquí es lo que os decía, la compañía tiene un edificio donde tiene sus oficinas centrales de 1.500 metros cuadrados o 15.000 pies cuadrados. Ellos dice que además han completado la construcción de otro edificio de 1.000 metros cuadrados y que están alquilando 6.000 que no tienen, ¿vale? Entonces, no solo no tienen gasto en alquiler, sino que tienen un ingreso de esos activos inmobiliarios que la empresa cuantifica aquí de unos $100.000 al año. No es mucho, pero oye, está bien. Y como estos leases suelen ser a 3, 5 años, pues si la compañía crece y se vence el contrato, pues simplemente no lo renuevan y lo usarán para ellos mismos, pero de momento es una decisión razonable. Además, lo tienen con hipotecas a un tipo bastante bajo, hipoteca 2036, o sea, tienen tiempo de sobra y tienen caja neta y demás, con lo cual es una ventaja muy grande no tener que pagar alquileres en este modelo de negocio comparado con todas las demás compañías, ¿vale? Luego está el tema del mercado laboral. Obviamente, otra cuestión que también se os puede ocurrir aquí es decir, ¿qué pasa con Internet? ¿Vale? Que la gente busca trabajo por Internet y tal. Estas compañías, ha habido Internet los últimos 15 años, los últimos 5 años está de sobra conocido que en Internet se puede encontrar trabajo y demás, pero se ven los números que no les han afectado. No han ido ni mucho mejor ni mucho peor. ¿Por qué? Porque una gran compañía, o una empresa mediana, imaginaos que abres una fábrica y necesitas 100 empleados, o abres un Starbucks o un McDonald's, por ejemplo, el McDonald's típico, lleva 50 empleados, ¿vale? O 100 empleados. Pues va a la agencia de trabajo local y dice, oye, pues búscame 20 personas de este perfil, otras 20 de estas y tal. Normalmente la empresa mediana no va a Internet y pone ofertas una por una y va entrevistando y tal porque no tiene la estructura necesaria. Y es muchísimo más barato que te lo haga una empresa, ¿vale? Entonces, estas empresas de trabajo temporal, incluso franquiciados de HireQuest, puede que pongan ofertas online, pero luego pues tienen unas oficinas donde van a hacer unas entrevistas, donde se forman los empleados porque dan servicios de valor añadido y demás, ¿de acuerdo? Entonces, por eso el tema de Internet, que puede ser una pega, pues no es tan relevante y sí que es más relevante pues el tema del mercado laboral, ¿de acuerdo? Entonces, podéis ver aquí cómo evoluciona. Lo normal en una crisis, ¿vale? Como en Estados Unidos, la del año 2000 se puede parecer una crisis más normal, pues el desempleo estaba en el 4 y se fue al 6, aumentó un 50%, ¿vale? Lo cual equivaldría que las empresas disminuirían un 30% sus ventas. Eso aún así haría bajar mucho los ingresos, porque ya he visto lo que han bajado, bueno, Grupo Crit, con un 30% de bajada de ventas, como en 2020, pues bajaron un 75% los beneficios, ¿vale? Entonces, a una empresa como HireQuest, una ventaja, o un MTI, o empresas así, como te bajan menos los beneficios y sigues produciendo mucho cash flow, en épocas complicadas yo creo que les puede valer para comprar empresas rivales más baratas, ¿vale? En 2008 aumentó mucho el desempleo, desde niveles del 4 creo que se fue hasta el 10, prácticamente se dobló, lo cual son caídas pues, del 50% equivalentes de facturación para estas compañías.
Entonces, ahora estamos aquí en torno del 3,7, 4%, ¿vale? Porque esta gráfica falta de actualizar un poquito. Entonces, pues bueno, se ve que cuando lleva mucho tiempo bajando y se gira el desempleo, pues se gira con fuerza, igual que en el año 2000, o si veis de más tiempo para atrás. O sea, aquí tenéis en este gráfico más pequeño, aquí en la ventanita, cómo ha ido. Pues hay épocas de bajadas, luego se gira, sube el desempleo, pero digamos que es bastante noble los ciclos económicos. Esto es del desempleo en la zona euro, ¿vale? En el año 2000 sufrió un poquito, es una crisis más normal, no fue tan pronunciada como el año 2008, que aumentó bastante el desempleo. Y luego encima vino la crisis del euro, de los países del sur de Europa, y aumentó más todavía, ¿vale? Esto también es otro gráfico interesante, porque esto es una compañía americana. Entonces, en Estados Unidos hay un déficit muy grande de lo que llaman los trabajos blue collar o de cuello azul. Son trabajos que no son de oficina. En Estados Unidos, cuando oigáis hablar de trabajos white collar, son empleados de oficina, gente que da a la universidad y tal. Pero los blue collar son empleados de pues, fábricas, de pues, empresas de servicios, pues, ya sea un conductor de autobuses, un conductor de camiones, alguien que trabaja pues, eso, en restauración, el sector de, yo qué sé, belleza, retail, en tiendas de ropa, de, yo qué sé, mecánicos, todo, os imagináis de ese estilo, ¿vale? Entonces, hay un déficit gigantesco en esos sectores. Y es precisamente donde más trabajan estas compañías de trabajo temporal o, en concreto, en el caso de HireQuest, ¿vale? Entonces, ha habido noticias de que Walmart estaba ofreciendo a conductores de camión hasta sueldos de $100.000 al año. Porque como hoy en día pues, se considera peor, la gente pues, a lo mejor no quiere ese tipo de trabajos menos cualificados, todo el mundo aspira a la universidad porque hay una prosperidad económica y tal, pues sigue habiendo demandas, siguen necesitando camioneros, mecánicos, electricistas, fontaneros, todo este tipo de trabajos, dependientes, camareros, tal, y la demanda está haciendo así, pero la oferta de gente disponible es menos. Entonces, aquí hay este estudio de cómo hay prácticamente 2 veces más de ofertas de trabajo que gente dispuesta a trabajar en esos sectores, ¿vale? Entonces, aunque se destruya empleo, tiene que ser bastante pronunciado para que se empiece a equilibrar, sobre todo en estos sectores donde hay más demanda o necesidad de trabajadores, porque el perfil de empresas de trabajo temporal o de recursos humanos no está tan enfocado a personal pues, de universidades y todo esto, que normalmente ese tipo de empleados más cualificados, la clave está en que las empresas quieren controlar, porque tienen departamentos internos de recursos humanos y como normalmente son trabajos más cualificados y es el capital humano, muchas empresas de servicios, pues el mayor activo que tienen son sus empleados, y sí que quieren controlarlo y creen que pueden aportar valor con procesos de selección, procesos de formación y tal. Entonces, ahí usan menos empresas externas, como sería este caso. Sin embargo, cuanto menor es la cualificación, normalmente más se buscan este tipo de empresas, ¿vale? Luego, esto está extraído de la conference call, creo que es la última, ¿vale? Además, si buscáis por wages o inflation, ¿vale? Que es lo que la gente os suele preocupar, un analista le preguntaba, oye, ¿cómo puede afectaros la constante escasez de trabajadores y la subida de salarios, ¿vale? Entonces, la compañía, bueno, si lo leéis aquí y demás, podéis ir a TKR y traducirlo al español si os cuesta un poquito más, pero bueno, lo que comentan un poco pues, es que al final la subida de salarios les beneficia y que pues, lo ven como algo positivo. Obviamente, si el ciclo de trabajo, pues en la misma conference call mencionaban de que si se gira, pues parte pues, les afectará, ¿vale? Y aquí la duda es de, bueno, beneficiario de la inflación, ¿vale? Que también es la otra parte. Entonces, ellos explican de la extensión de mayores salarios, pues va a hacer que nuestra facturación y nuestros royalties suba. Y él dice, sí, a corto plazo es ciertamente bueno que los salarios suban. Hay pocos negocios que se beneficien de la inflación, de la subida de salarios, porque le está perjudicando a la mayoría de compañías, pues en este caso concreto le beneficia, ¿vale? Sí que hablan que a largo plazo, pues el que suban los salarios en Estados Unidos les hará menos competitivos comparado con México, China, Vietnam y demás, y que eso pueda dañar la demanda de trabajadores en Estados Unidos, ¿vale? Lo que pasa es que la segunda parte de esto es que muchas empresas están relocalizando a Estados Unidos por el problema de las cadenas de suministro, sobre todo con China y tal, con lo cual ahí pues yo creo que algo también se va equiparando, ¿vale? Luego está el tema de las adquisiciones, que como siempre os digo, pues tenéis que ver qué es lo que han comprado, si tiene sentido, qué es lo que explican y demás. De media, lo compran a 4 o 6 veces EBITDA, ¿vale? Si veis, porque os da la facturación que tiene, podéis calcular los royalties al 6,5 y luego aplicar el margen de beneficio del 55 o 70% de EBITDA que tienen, los 75, más o menos se puede sacar. Entonces, lo compran bastante barato. Entonces, en este sector, comprar a 5 veces EBITDA o 6, como la conversión a free cash flow de la compañía es tan alta, equivale a entre 7 y 8 veces beneficios, lo cual es un free cash flow yield del 12 al 15. Más, como os pongo aquí, luego el crecimiento orgánico que tengan, que vemos que está yendo bien por modelo de negocio y demás, ¿vale? Entonces van haciendo adquisiciones pequeñas, normalmente 2, 3, 5 al año. Y si compran empresas que tienen tiendas en propiedad, pues intentan refranquiciar eso y vender esas franquicias a emprendedores que deseen hacer esto.
Esta tabla la saqué de un artículo que había en Seeking Alpha, que explicaba un poco la compañía, pero un poco de forma superficial, pero de vez en cuando lo que os digo, pues si hay alguna cosa interesante, pues este señor había recopilado las últimas 4 adquisiciones. Esta información está en el informe anual también, del último año. Pues, por ejemplo, pues esta, pagaron 18 millones, tienen ventas 68 millones, con lo cual un 6% de royalty equivale a que cobres unos royalties de 4 millones. Si el margen de EBITDA es del 75%, significa unos 3 millones de EBITDA. Si han pagado 18 millones, pues es un múltiplo de 6, ¿vale? Entonces, así de esa forma se puede sacar los múltiplos de EBITDA que han ido pagando. Tenéis aquí también las adquisiciones de este último año. Han invertido 20 millones, han sido hechas más o menos la primera mitad del año, ¿vale? Y bueno, son la típica adquisición, pequeñas y que van aportando. No salen cifras de ventas hasta que publiquen el informe anual. Ahí sí que se podrán ver cuando publiquen el informe anual, pero bueno, si han pagado 18 millones, pues a lo mejor estas adquisiciones hacen 3 o 4 millones de EBITDA adicional, ¿vale? Luego, ya sabéis que siempre tenemos que tocar un poco el tema de los insiders. Aquí hay poca duda, porque veis aquí que todos los insiders en conjunto tienen el 70% de las acciones. El CEO tiene el 25% y cobran unos salarios modestos. Salvo 2021, que fue muy bueno y los bonos fueron bastante altos, pero por lo demás no antes son sueldos normales. Y aunque sea alto, si la empresa lo ha hecho bien y demás, o sea, la alineación que tiene el CEO, que su valor de mercado de acciones pues está en torno a 40 millones de dólares, pues es muchísimo más alto que estos salarios, ¿vale? Hay un tema aquí con la propiedad, ¿vale? Y es que si leéis el apartado de riesgos de la compañía, esto más lo estuvo viendo Borja, advierten de que el fisco americano les podría considerar un personal holding corporation, ¿vale? ¿Esto por qué es? Ha habido mucha gente en Estados Unidos, ¿vale? Que, por ejemplo, inventan algo y se lo compra una empresa y recibe royalties todos los años. Entonces, mucha gente formaba una LLC o una SL, que sea en España, y mete esos ingresos ahí sin empleados, sin estructura, sin nada de nada. ¿Para qué? Para pagar impuestos de sociedades al 21% en vez de pagar a lo mejor el 35% que sería por IRPF, que es como le correspondería. Entonces, el fisco americano lo que te dice es que si te dedicas a actividades de recibir derechos de autor, derechos de imagen, incluso royalties, porque has inventado algo, ¿vale? Eso es un test o un punto a considerar. Y la segunda condición es que si creo que era el 50% de las acciones de esa empresa holding están en manos de menos de 5 personas y se cumplen estas dos condiciones, pues te pueden considerar un personal holding corporation. Entonces, pagarías el impuesto de sociedades más un 20% adicional, con lo cual pues es grande el impacto, ¿vale? Esto la compañía lo pone y dice, todos los años hacemos un test de si podríamos cualificar y que el fisco, el IRS, nos considerase PHC, pero dice, nosotros somos una empresa que tenemos una estructura, que no hemos puesto, no es una empresa pantalla, o sea, somos una empresa pues, como podría ser MTI Group, ¿vale? Sí que es verdad que menos de 5 personas poseen más del 50% de las acciones, pero no tenemos una actividad de derechos de autor. Sí que es verdad que reciben royalties, pero también reciben ingresos por otras actividades, no solo de royalties, ¿vale? Esto se creó, pues, por ejemplo, o un artista, imaginaros, yo qué sé, Rihanna o cualquier cantante, tiene unos derechos constantes de los discos que ha sacado y había mucha gente que lo metía esos derechos en una sociedad para reducir esa tasa impositiva. O bueno, creo que aquí en España también los futbolistas, hubo líos con lo de Cristiano y todo esto, pues por hacer algo similar con los derechos de imagen, ¿vale? Pero esto se entiende que es algo diferente. Yo creo que ante un juicio lo podrían ganar porque es un negocio real de franquiciados. Es como McDonald's, ¿vale? McDonald's al principio pues tenía muy pocos empleados, pero no se considera una empresa pantalla, ¿vale? Aún así la empresa lo menciona en los informes de que es un riesgo y que pues, a lo mejor lo leéis y os resulta llamativo, ¿vale? Luego está el tema del crecimiento orgánico, ¿vale? Que siempre es bueno ver estas empresas. Este es un punto un poco negativo porque como la empresa tiene poco historial, pues te tienes que fiar un poco de lo que te dicen. Aquí sí que es verdad que parece que está yendo bien y demás, pero es más difícil de corroborar porque tiene poco historial. Esto fue una empresa que se formó a base de unir con otra que se llamaba Command Center en 2019 y que dio origen a lo que es HireQuest hoy en la actualidad. Pero vamos, que tiene muy poco historial de estar cotizando y eso sabéis que normalmente es un riesgo bastante grande. Los comparables, de sobra tenéis antes. Lo que pasa es que no hay ninguna, o yo no conozco, que tenga el modelo franquiciado, ¿vale? Por eso es lo malo de cara a compararlo con alguna otra de estas. Pero sí que os valen para ir viendo conference call, para ir viendo cómo está el sector, qué cosas comentan y demás, pues siempre se puede aprender. Ventajas competitivas, sobre todo el modelo de negocio franquiciado, que es un modelo de negocio superior. La plataforma de crecimiento, de ir comprando pequeñas empresas, refranquiciando y tal, pues interesante. El equipo gestor, obviamente. Tampoco es que sea un negocio con la ventaja competitiva, yo que sé, de Mastercard, ¿vale? Pero que tiene algo un poquito diferente a los demás, ¿vale? De cara a modelar la compañía, esto también está sacado del conference call, porque les preguntan acerca de la estacionalidad. Y la empresa explica que el primer trimestre normalmente es un 10-15% peor y que el segundo trimestre, el que han publicado ahora, multiplicado por 4, se puede parecer bastante a todo lo que suele ser el año entero. El Q3 suele ser el mejor trimestre, el Q2 suele ser decente y luego el Q1 pues es el más débil, ¿vale? De cara a tener en cuenta con los resultados que va a publicar. Si la empresa está haciendo adquisiciones que hemos dicho, calculando, está comprándolas a un PER de 8 o 9 veces, es una tasa de retorno del 12%.
Sí, el crecimiento orgánico de esas adquisiciones es la media del sector, que suele ser el 3% a lo largo del ciclo, es un 15% de crecimiento reinvirtiendo todo. Entonces, por eso un escenario conservador poner el 13 o el 15 parece decente, ¿vale? Es la forma que tengo de pensar. Pero claro, esto es asumiendo que tú vas comprando sin deuda. Pero imaginaros que la empresa ahora tiene 20 millones de EBITDA, a este ritmo en 5 años hace 40 millones de EBITDA y dice, oye, me puedo apalancar por 2. Pues a lo mejor tengo 80 millones de deuda o de capacidad de deuda dentro de 5 años, o a día de hoy tengo 40 millones. Pues hombre, en este espacio de 5 años con 50 millones de deuda a lo mejor puedo adquirir otros 8 millones de EBITDA y que el EBITDA acabe siendo en vez de 40 a 50 millones, ¿vale? Si deciden apalancar un poco la compañía. Por eso puede crecer al 20%, pero quizás a lo mejor usando un poco de deuda. Pero esto se podría considerar una empresa cíclica de crecimiento. Ya sabéis que hay empresas cíclicas con o sin crecimiento. Y dijimos en el curso que, bueno, yo por lo que estudio de media suelen ser como mucho el mercado te paga per 15 de beneficios normalizados. Ahora la empresa, como está tan bajo el desempleo, se puede considerar incluso que está ganando por encima de lo normalizado. Pero bueno, en un escenario conservador, 12, pues creo que es razonable teniendo en cuenta que el desempleo está bien ahora. Y luego que crezca un 10, pues ahí le sobra caja y el múltiplo, pues lo que suele ser. Estas empresas normalmente suelen estar a 10 veces free cash flow, EBITDA de 7 veces. Cuando ha habido transacciones de empresas más grandes, pequeñas que han comprado, pues normalmente suele ser a 9 veces EBITDA, 8 veces EBITDA o 7. Entonces, bueno, estos rangos son razonables. Obviamente, si la empresa no fuera cíclica, pues ya sabéis que los múltiplos serían mayores, ¿vale? Entonces tenéis aquí el modelo. Por detrás de 2017 no hay datos, ¿vale? Tenéis aquí los datos últimos, como si 2022 ya estuviera acabado. La empresa espera hacer unos 22, 23 millones de EBITDA. PPC de amortizaciones 3 millones, no hay gastos financieros. Si suponéis que se endeuda un poco, pues podéis empezar a ponerle, yo qué sé, 2, 3 millones al año de gasto financiero. El tipo impositivo normalmente que están pagando es este 11% que decíamos antes. Si decís, oye, pues yo voy a asumir que a partir del 25 no se renueva esto y tal y quiero poner 21, pues podéis ponerlo para ser más conservador. El margen EBIT, la media de estos últimos años es 55 o así. En el COVID fue menos, pero fijaos que antes del COVID estaba haciendo 57%, 65%. Y incluso este año, más o menos, andará por ahí. Están 55, 53, pues creo que es razonable. Y en un escenario base, pues 13%. La empresa no diluye mucho porque ellos mismos son los dueños, tampoco hay muchas stock options ni nada, entonces, pues esa parte es ok. Luego, de cara al cash flow, pues poner el CAPEX, que es bajito, intereses no hay, tasas es poco, podría ser incluso menos, dependiendo cómo pongamos esa tasa impositiva de cara al futuro, ¿vale? Si queréis ir más conservadores o no. El retorno sobre capital invertido, pues obviamente es bastante bueno. Incluso incluyendo el goodwill, con la actividad de adquisiciones, fijaos que es bastante decente. O sea, bueno, bastante alto para lo que solemos ver normalmente cuando es con goodwill. En el escenario base, pues ponemos que no se endeuda la compañía, el precio de cotización no sé si estaba 14, ¿vale? Y luego los múltiplos, pues EBITDA de 9 hemos dicho aquí, price free cash flow de 12 hemos dicho, PER de 12, ya sabéis, similar, ¿vale? Y luego podríais hacer, ¿de acuerdo? Dependiendo el tax rate que pongamos y demás, pues decir, oye, va a crecer un 20. Aquí en este escenario a lo mejor se endeuda y paga un poco de intereses, ¿vale? Si pide 30 o 40 millones, ¿vale? El flujo de caja lo dejamos ahí, crecimiento, y aquí sí que ponemos pues 20 millones, 30 millones, 40, incluso 50, ¿vale? Obviamente aquí a lo mejor el mercado paga un múltiplo más alto eso sería un poco en el escenario más optimista. Luego, el más conservador, pues diríais al revés. Crecimientos del 10 o del 8%, acumula caja, múltiplos más bajos y veis un poco lo que os va saliendo, ¿vale? Pero se entiende un poco la idea. Cabe la posibilidad, ¿vale?, de que en el futuro la empresa sea más conocida, la gente aprecie el modelo de negocio y valorase múltiplos más altos por la menor ciclicidad y demás. Pero para eso tienen que pasar años, que la empresa lleve más tiempo cotizando, que sea un poco más grande, porque ahora estamos hablando de que es una empresa que capitaliza 200 millones. Si empieza a capitalizar 500, 1.000 millones... y van pasando los años, porque el mercado muchas veces en estas historias necesita confiar. Si tiene ya 10 años de historia, pues más gente es más fácil de analizar, la gente ve que ya es más sólido y puede afectar. Obviamente, si ponéis la tasa impositiva baja, en el escenario, pues incluso del 20% y demás, la tasa de rendimiento aumenta mucho, porque es que prácticamente de este año está a 10 veces beneficios, pero es que en 2 o 3 años pues está a 7 o 6 veces beneficios, cuando debería cotizar a 12, 13, 15 veces. ¿Vale? Entonces, pues tiene un efecto importante. Y luego ya finalmente los riesgos, pues obviamente como en todas que hacen M&A, pues afecta el riesgo que es una small cap, sobre todo con poco historial, cómo lo va a hacer en la crisis, porque es matemático. O sea, si empiezan a salir noticias de que el desempleo, tal, no sé qué, pues la acción va a bajar, aunque luego lo recupere bastante rápido por el modelo de negocio, pero es un riesgo. El riesgo de los impuestos que hemos comentado antes, o de, tanto a nivel de la corporación como de la deducción fiscal que tienen, poco historial. Ya sabéis que en la escuela no solemos ver, o es un riesgo que se cuenta muchas veces, el tema del historial. Y yo cuando me he equivocado, os he dicho muchas veces, donde más dinero he perdido ha sido en empresas cíclicas. Segundo, empresas con poca directiva alineada. Y tercero, en empresas con poco historial. Esos al menos han sido mis 3 némesis. Y para otra mucha gente conozco también, o sea, casi la mayoría de la gente coincide.
Entonces, el poco historial unido a que es un poco cíclico, pues lo hace que el riesgo aumente. Sobre todo el tema del historial a veces a mí me pone un poco nervioso de ver. Estaría bien ver cómo ha pasado este modelo de negocio el año 2008, que la directiva pues lleve 10 años haciendo el modelo de negocio y no se desvíe, no empiece a hacer cosas raras, que de momento no lo hace y es lo bueno que se puede monitorizar en tiempo real. Y recordad que vosotros sois inversores particulares. Cuando uno es inversor particular, pues lo que os digo, no tiene restricciones de liquidez. Si empieza a haber riesgos, que la gente hace cosas raras, la directiva hace cosas que no debería, pues oye, vendes tus acciones en el mismo día además y bueno, pero un fondo de inversión, por ejemplo, sería diferente. Tienes que tomar decisiones a muy largo plazo, estar muy seguro. Por eso yo tengo que ir incluso con más cuidado que vosotros con cosas que tienen poco historial. La liquidez, bueno, para vosotros no es un problema, pero sí que influye a la hora de la valoración que le ofrece el mercado. La acción ha bajado bastante. No sé si estaba... Vamos a ver aquí. Creo que estaba en 21. ¿Por qué? Porque ha bajado bastante todo lo que son el índice de small caps. El Russell lleva una caída casi del 30% desde máximos o de un 25%. Entonces llegó a estar en 24, ha bajado casi un 40%, a la vez que el negocio ha crecido en este mismo periodo, para que os una idea. Pues la liquidez influye bastante porque sale dinero de small caps y muchos de estos fondos o índices pues van a vender y como hay poca liquidez o pocos compradores, pues baja la cotización. ¿De acuerdo? Pues bueno, ese es un poco el caso de hoy. ¿De acuerdo? Espero que os haya gustado y demás. Entonces, como nos sobra algo de tiempo, vamos a hacer un pequeño descanso, así refresco un poco la garganta y os veo ahora enseguida, en 5 o 10 minutos. Os agradezco. Si tenéis preguntas, lo vemos primero de esta compañía o del sector, empresas similares, y luego, si sobra tiempo, pues vemos alguna otra cosa que pueda ser interesante. ¿Vale? Así que ahora os veo enseguida. Bien, vamos a continuar. Antes de seguir con las preguntas y las dudas que tenéis, quería recordaros que el próximo martes, en el horario habitual de 7 a 9, ¿vale? Borja os va a hacer una clase extra, porque vio que había muchas dudas del tema de las stock options, que pues, me habéis escuchado hablar que este año pues, que las acciones han bajado y muchas empresas se han pasado con esos gastos, pues es interesante de cara a evaluar compañías y demás. Entonces va a hacer una clase donde os va a explicaros todos los tipos que hay, porque es bastante complejo, cómo afecta las deducciones fiscales y todo esto, y además le podéis preguntar de ese tema y si os da tiempo pues para otras dudas. Entonces se accede igual por la plataforma con el link y luego sobre todo quedará grabado, o sea que si no podéis venir y demás. Al principio dudamos entre si hacer directo o en vídeo, pero creo que pues oye, hacer directo y luego ya el vídeo pues ya le puede ver todo el mundo y demás, y luego ya si en la sección de comentarios tenéis dudas pues también podéis preguntar y así pues vais teniendo ese material extra, ¿vale? De cara al próximo martes. Bien. Félix dice si puede haber riesgo regulatorio en este sector. No mucho, es un sector maduro y demás, con lo cual no es un riesgo si leéis los principales informes. Ricardo dice que para HQI dice es un buen negocio, pero es buen negocio también para los franquiciados. Es una pregunta habitual que hay que hacer en estos modelos, que el franquiciado le vaya bien, o sea, no se va a hacer multimillonario, pero que le vaya bien con el negocio que ha montado. Y la respuesta es que sí, si veis, podéis buscar en internet críticas de franquicia, todo esto, pues hay bastante información. Y el hecho de que la compañía esté abriendo nuevas localizaciones de forma orgánica, pues si está yendo bien, quiere decir que la gente pues está apoyando. Marcelo dice, ¿cuál es el riesgo de invertir en esta empresa cíclica si no acierto con el ciclo? Es precisamente lo que os decía, que ese es un problema. Lo que es verdad es que no se sabe cuándo se va a girar el ciclo. Sí que es evidente que cuando empieza a girarse, pues estas compañías van a tender a bajar bastante. Ahora la gente piensa que se va a girar el ciclo, que va a haber una recesión y que va a haber destrucción de empleo, pero eso está por ver. Sí que es verdad que llevamos muchos años de bajada del desempleo y antes o después pues, puede que haya dificultades. ¿Vale? Entonces, es lo que os digo, yo tampoco estoy para asesoraros ni decir si tenéis que comprar o vender. Simplemente yo os expongo cómo funciona y luego ya cada uno tiene que sacar sus conclusiones y pensar un poco. Obviamente, es un sector, lo que os digo, que cuando ha habido crisis es de lo que es más seguro que se recupere en empresas cíclicas, porque ha habido crisis en el pasado de empresas, yo qué sé, de petróleo, que ha habido crisis, baja el petróleo y luego no se recupera. Y las empresas siguen bajas a la vez que se recupera todo el mercado. Entonces, es lo que os digo, es un ciclo más noble o más fácil de predecir. Fausto dice que, por ejemplo, Conferry hoy ha presentado resultados y baja un 11%. Ah, pues no los había visto, pues interesante. ¿Vale? Sí, justo es hoy, sí, 7 de septiembre, ¿vale? Vemos que ha crecido un 20% y en Constant Currency un 24%, ¿vale? El EBITDA, 16. Y parece que le ha bajado de... Esto no lo pone muy bien, ¿vale? Aquí sale como que el margen EBITDA les ha bajado respecto al año anterior, ¿vale? Esto puede que sea un problema, no lo he leído del todo, pero del tema de la inflación de costes, cosa que a lo mejor HQI pues no lo tiene, el tema por el modelo de negocio que hablábamos antes. Vale, yo creo que es por la compresión de márgenes y luego no sé si ha dado guidance o no acerca de cómo ven el futuro.
Vale. Puede que sea una compañía que no hace guidance, ¿vale? Es también factible. Y seguro que en el conference call y demás, si lo leéis tranquilamente, pues explicará la bajada de margen. Aquí está el outlook, ¿vale? Y esperan unos beneficios ajustados de 1,40 a 1,50 más o menos. Pues esto yo iría y lo compararía con lo que dijeron en la anterior presentación de resultados, a ver si es que lo han subido o lo han bajado. Y vemos cuánto cotiza. Vale, entonces esta guía de beneficios es trimestral. Si lo analizásemos, no sé si se podrá hacer, pero dependiendo de la estacionalidad, pues serían $6 al año. Y en este trimestre ha sido de 1,50. Bueno, yo creo que se puede llegar a analizar y que gane 6. O sea, imaginaos, si va a ganar 6, pues está 9 veces beneficios, está a 53. ¿Vale? Pero está siempre ahí el tema del ciclo, cómo va a evolucionar y demás. De hecho, aquí le dan para este año, bueno, o el siguiente 6 y algo de beneficios. Pero bueno, es interesante lo que comentáis. Fausto dice, ¿cómo podría afectar el hecho de que los gobiernos empiezan a imponer contratos indefinidos, minimizar contratos temporales y demás? Pensad que es una compañía americana. En Estados Unidos es súper flexible el mercado laboral. O sea, apenas hay indemnización por despido, las vacaciones de los empleados son muy bajas, por eso es una economía más dinámica. Sí que es verdad que cuando se gira el ciclo se destruye de empleo probablemente más rápido, pero luego también se recupera antes que en Europa. Entonces, pensad que es una compañía americana. A lo mejor en Grupo Crit, en Synergy sí que afecta, pero esas compañías tampoco les va mal porque precisamente toda la regulación hace que el hecho de lo que ofrecen las empresas de búsqueda de trabajadores sea más atractivo, porque el que le contrata a efectos prácticos es la empresa de recursos humanos, no la empresa final donde va a trabajar el cliente, con lo cual eso les da mucha flexibilidad en las plantillas. Entonces, no es el mayor riesgo. José dice que la cuenta de clientes de HireQuest es muy elevada respecto al revenue. Eso es un riesgo, porque la facturación de los clientes es también bastante elevada y así sucesivamente. ¿Vale? Pero sí que es importante que lo monitoricéis, sobre todo más que si es alta o baja la variación. ¿Vale? Álvaro dice que en España está Catenon. Sí, esa empresa ha sido un poco... Yo la llevo conociendo 8 años, que es también trabajo temporal, y pone aquí que está... que introduce inteligencia artificial y todo esto. Bueno, yo recuerdo que ha sido una empresa bastante promocional y recuerdo, no sé, que no ha ido muy bien en bolsa. ¿Vale? Ahora resucita un poco, pero yo me acuerdo esto de estar analizando aquí en 2014 y fijaos que está igual. Bajó mucho, ahora se ha recuperado, pero que tampoco han sido unos resultados sólidos, si veis la historia de la compañía. Tuvo aquí picos que subió, luego bajó, pero es que fijaros la rentabilidad. El beneficio operativo es que es nulo. O sea, sube, baja, pero... Entonces, lo que os digo, invertir en compañías, decir, oye, HireQuest no tiene historial, pero si tiene historial y ves este historial, las personas que lo dirigen son lo mismo, el negocio es más o menos parecido, pues es complicado, ¿vale? Y aún así, ¿esto cuánto capitaliza? 30 millones, ¿vale? Y incluso, fijaros que me ponéis aquí que está per 14, ¿vale? Pedro dice, cuando una franquicia se vende como oficina a cambio de un royalty, ¿por cuánto tiempo se suele ver el royalty? Pues, si soy sincero, no lo he visto. Si lo veis, seguro que en el informe anual lo comenta. Pero suelen ser contratos a 10 años. Normalmente al franquiciado, si está ganando dinero, normalmente no le interesa dejar de renovar el contrato o así, ¿vale? Javier dice, sí, podría explicar cómo haces para tener en cuenta el impacto en ventas que tendrían las empresas de recursos humanos en función del crecimiento porcentual del desempleo. Lo podéis hacer por una regla de 3. O sea, Manpower, que opera bastante en Estados Unidos, durante la crisis de 2008 hemos visto que el desempleo se dobló. ¿Vale? Vamos a ver aquí. Luego no es matemático, tampoco. Fijaros que esta empresa simplemente descendió un 25%, pero por pura lógica, si se dobla, debería bajar un 50%, ¿vale? Pero bueno, la empresa en ese sentido lo hizo bien. Lo que pasa es que la facturación, fíjate que te baja un 80%. En Europa, en la crisis del 2008, Synergy, más que ver cuánto va a bajar con el ciclo económico y tal, que está bien que lo veáis, fijaros que Synergy bajó un 20%. O sea, que lo hicieron bastante bien. Lo que pasa es que el apalancamiento operativo, que es el riesgo real de estas empresas, es lo que hace que bajen tanto los beneficios. ¿Vale? El beneficio operativo bajó de 50 millones a solo 15. Lo bueno es que en esos años, fijaros 2008 y 2009, el working capital les genera muchísimo cash flow. O sea, la empresa solo ganó en 2009 8 millones, pero el cash flow operativo fue bestial, fue de 50 millones. Y el CAPEX es muy bajo, con lo cual te genera un montón de dinero, con lo cual el riesgo de que quiebren es muy bajo. Y luego sabes que en cuanto se recupera el desempleo, pues va a empezar a subir. Pero, y es lo que os digo, si veis el gráfico, a mitad del año 2009 ya, o principio, se podía ver que el desempleo estaba frenándose, que ya se había destruido mucho, pues da tiempo a comprar. Y Synergy no subió tan rápido porque hubo una segunda crisis en Europa en 2011 y ahí,
aunque la empresa lo hizo bien, fijaos que no sufrió mucho. A ver, por aquí. En 2010, 11 y 12 incluso, simplemente fue que no creció mucho en 2011, bueno, sobre todo 2012. Y el miedo a las acciones europeas, porque aquí la empresa estaba bien a nivel de fundamentales, pues hizo que bajase incluso un poco, pero luego ya cuando se pasó el miedo, pues tuvo un rally bastante grande y ya está cotizando bastantes años en el rango de 20 a 40 euros. Entonces, bueno, alguien que compre a 5, 6, 8, 10 y espere el tiempo suficiente, aunque sean pues, 6, 7, 8 años y tripliques o cosas así, pues es una tasa de retorno bastante decente. Lo que es peligroso, pues puede ser a lo mejor antes de el año pasado, pues que a lo mejor estaba todo muy a niveles pero bastante alto, el desempleo estaba casi en máximos. Ahora ya al menos han bajado estas acciones, casi pues, un 30 o un 40, ¿vale? Un segundito que estoy por aquí leyendo las preguntas. David dice que tiene un modelo de negocio similar a MTI. Sí, es parecido. Dice Arturo que estas empresas las conoce y tienen una parte contracíclica que es de ayudas a la formación o reciclaje de desempleados. Sí, puede ser. Yo soy sincero en HireQuest, no sé qué porcentaje puede ser, pero sí que es verdad que algunas tienen ese componente. Aquí Iván nos pone que en España existe la sociedad profesional. Tiene un poco de deducción fiscal, creo que el 75% lo tienes que computar como dividendo, como impuesto a la renta del trabajo. Entonces, bueno, algo te ahorras, pero es muy poco, ¿vale? Carlos dice si la subida del salario mínimo le puede beneficiar. Bueno, recordad que es Estados Unidos, pero sí, en Estados Unidos está habiendo una subida de salarios y beneficia a la compañía. Carlos dice que ha encontrado AMN Services, que es una empresa de trabajo temporal, pero vinculado al sector de salud. Sí, debería ser menos cíclico. Entiendo que es esta. ¿Vale? Bueno, lo primero es ver y decir, oye, pues a largo plazo ha ido bien. Pues parece que sí, ha dado un 11%, que en un sector complicado no está mal, más el dividendo y tal. Vamos a ver en 2007-2008. Fijaros que incluso parece, salvo que el modelo de negocio fuera diferente, pero bajó incluso más que las otras que hemos visto, más generalistas. Y el beneficio le bajó mucho, de 70 millones a 16, bueno, casi igual que las otras, un 70, un 80%. ¿Vale? Sí que es verdad que a lo mejor se comporta de la misma forma cíclica, pero cuando se recupera el ciclo, como es un sector con crecimiento estructural, puede que lo haga mejor. ¿Vale? Sí que es verdad que, fijaros, cuando se ha recuperado, ha pasado de facturar 1.000 millones a 5.000 millones. ¿Vale? Suponiendo que esta sea la compañía, que no esté mirando algo mal. Sí, Healthcare Workforce Solutions, tal, vale. Entonces, bueno, pues parece sólida dentro del sector, que está en un nicho diferente, pues, oye, buen hallazgo. ¿Vale? Pues puede, vale, para poner en práctica lo que hemos comentado hoy. Luego hay otras preguntas, por ejemplo, Raquel nos ponía por aquí ya que no están relacionadas. Sí podría comentar una compañía que se llama Team SA, que Carlos Urúa la presentó en el último Value Investing FM. No conozco la compañía, me gustaría, pero si está en internet publicado y os lo podéis ver ahí, o sea, porque seguro que va a ser mayor de lo que yo pueda ver en 5 minutos, o sea, tampoco tengo superpoderes. Pero sí, o sea. Manuel dice que Breadpan 2 ha bajado por un ajuste de márgenes y el CEO está comprando acciones. Bueno, es buena señal, pero vamos, que es que todas las small caps han bajado bastante. Miguel dice que estuvo mirando CRA International y es más del estilo del personal especializado y asesoría legal, marketing y varias consultorías. CRA International. Nasdaq, no, esta tampoco la conocía. Parece más una consultoría. O sea, al fin y al cabo sí que es un servicio externalizado que asesora a compañías en áreas de financia, contabilidad y todo esto. Creo que esto es potencialmente mejor negocio y seguramente menos cíclico si veis los datos en la crisis. Bueno, no, me como mis palabras, porque es un poco raro esto de la crisis, porque bajó de 300 millones de facturación a 20. No sé, a lo mejor están mal esos datos, me parece demasiado grande esa bajada. Vale. Aquí en los datos ajustados a veces puede haber fallos, ¿vale? Pero esto ya tiene más sentido. ¿Vale? Entonces es la típica compañía que no crece mucho, tiene márgenes de EBITDA del 12, de media, una cosa así, a veces casi un poco más, un poco menos, márgenes del 8, y gana $5, pero no crece mucho y tal. Bueno, esto normalmente yo creo que no está cotizando a más de per 10, 12, 15 como mucho, pero fijaros que incluso el mercado ahora paga casi per 20. O sea, ha ido bien los últimos años, eso a lo mejor al mercado le gusta. No sé si es que a lo mejor ha cambiado el modelo de negocio y de repente ahora va a crecer más. Sobre todo parece que empezó a crecer desde 2016. A lo mejor ha habido algún cambio que yo me pierdo y obviamente si es consultoría, que parece que es buen negocio, va a crecer a futuro y tal, un per 20, a lo mejor te puede llegar a pagar el mercado. Sí que he visto que esta semana estaba per 20, ha bajado a 16. Y de Free Cash Flow sí que es verdad que está más barata. Pone que está a 10, había que ver ese Free Cash Flow, si es real o no, pero sí que está normalmente de media 10 veces. Vale. Entonces,
podemos ver cómo ha sido ese crecimiento de los últimos años. No han hecho adquisiciones, con lo cual ha sido más bien orgánico. Van recomprando acciones todos los últimos años, está bien, que también accionista, dividendos. Puede ser que a lo mejor hayan tocado ciertas palancas del negocio y haya retomado el crecimiento orgánico. Porque incluso estaba viendo, es importante ver que no sea el típico beneficiado del COVID. Antes del COVID ya venían creciendo. En 2018, 19, tuvimos del 8, 10, 12%. Hombre, ese crecimiento, junto con un free cash flow bajo, un múltiplo bajo y tal, pues sí que sale una TIR interesante. ¿Vale? Entonces ahí podéis ver un poco. Ricardo dice que está por ahí Mayorel. Buenos números, perspectivas. Sí, estas son empresas de atención al cliente. Y sí, como todas las small caps de Reino Unido, pues estaban a múltiplos bajos, tiene crecimiento, ¿vale? Es parecido a un Telus y tal. También relacionado con Telus y TransUnion, me preguntáis, oye, ¿has hablado alguna de ellas? Sí, tampoco quiero repetiros aquí lo que está publicado. Si vais a los webinars de True Value, cuando en su día invertimos en Telus, en el primer trimestre, segundo, pues veis ahí y está. Y TransUnion está en un directo de YouTube de estos 3 empresas que suelo sacar, pues está bastante explicada en detalle. Solo que pues yo la tenía en el radar, bajó y pues los fondos compraron, ¿vale? Entonces, Mayorel creo que también ha salido alguna vez, ¿vale? Lo malo es que tiene poco historial, pero sí, va creciendo, está en mitad de un proceso de fusión. Y bueno, perdón, pensaba que era de Reino Unido, pero que cotiza en euros, ¿vale? Pero vamos, que todas las small caps han bajado bastante. Lo que pasa es que me suena, no sé si tiene doble cotización. Vale, no. Pero sí, de estas empresas de atención al cliente, tipo Telus, tipo pues Concentrix, tipo, bueno, hay por ahí Teleperformance, que también lo ha hecho muy bien y que sí que son buenos sectores y que no son cíclicos, ¿vale? Volviendo al tema de empresas cíclicas, Jorge comenta Astet Group. Esta salió en la escuela, pero hace muchos años, en 2018 creo, ¿vale? Esta empresa, a ver, por aquí, en 2018 creo, por aquí cuando estaba 20 libras, y eso subió bastante, lo hizo bien. Esta estuve a punto de invertir en ella, pero bueno, por unas razones u otras. Esta empresa lo que hace es alquilar maquinaria industrial, como elevadores y todo esto. Entonces la gente lo ve como algo cíclico. Y en parte, pues si vais a la crisis, pues sí que se ve que tuvo un descenso de ventas, sobre todo asociado al ciclo de la construcción, ¿vale? Pero la empresa usa muy poco apalancamiento y como la deuda está basada en activos reales, que son esos elementos, aquí podéis ver algunos, a ver si salen en las presentaciones, pues tiene un nivel de apalancamiento bajo. Es la empresa más grande, tiene ventajas competitivas a nivel de centros de una buena red de distribución, tiene poder de compra sobre la maquinaria que compra para luego alquilarla. Y estos son los típicos elementos como sale aquí. Esto parece que es para un evento de política. Pues tú necesitas armar un escenario, no tienes esa maquinaria. ¿Qué haces? A la ciudad local que vas a dar un concierto, un evento deportivo, un meeting político, cualquier cosa que tengas que hacer, pues vas a una oficina local de Astet y te lleva este camioncito con el elevador o lo que necesites. Entonces, cobran tarifas muy altas, pero porque está basado en la necesidad, en el servicio, en la inmediatez. No se compra o se vende tanto como un commodity. Entonces, el desarrollar una red amplia, tener poder de compra para que te cueste poco, el tener escala, igual que el CAP o el LIS, para poder reducir los costes de la deuda, pues hace que prospere el negocio y que sea un buen negocio. De hecho, podéis ver que ha dado un 25% anual de retorno, algo que parece pues básico o que podría parecer que es un mal negocio. Lo curioso de este negocio es que si veis a nivel de PER, nunca ha cotizado a múltiplos muy altos. Vamos a quitar aquí los años de la crisis que está distorsionado. Un negocio con estas características que me recuerda un poco a GoEasy, ¿vale? Cuando lo estuve analizando, porque además, como tenía experiencia previa, con todo lo que hemos visto de ERCAP y tal, lo podéis aplicar a esto mismo porque es exactamente igual, ¿vale? Pues el mercado está súper negativo y es como GoEasy, que normalmente no cotiza más de PER 15 o 20 a veces, pero de media, en este periodo ha estado a PER 15, 16 esta compañía y es habitual que en muchos periodos haya estado a PER 12 o algo así. Un negocio que sí que tiene ventaja competitiva, que sí que hay barreras de entrada, que, bueno, puntualmente la construcción, la gente piensa que es todo construcción, pero fijaros que el sector de la construcción se desplomó en el año 2008, 2009 y todo 2010, se desplomó un 70, un 80% en Estados Unidos. La empresa no bajó eso. ¿Por qué? Porque vende mucho lo que os digo, para eventos, conciertos, necesidades puntuales, gente que, yo qué sé, tiene que reparar una fachada y necesita, o la típica empresa local que tiene que arreglar un tendido eléctrico, cosas así. Entonces, fijaros los crecimientos tan bestias que va teniendo y la evolución que ha tenido a nivel de beneficios. De pasar de ganar 0,20 a $3. O sea, es como multiplicar por 15 los beneficios en 10 años. Pues que ha hecho la empresa lo mismo en bolsa. Estos últimos años ya el negocio pues sí que estaba empezando a expandirse un poquito el múltiplo, ¿vale? Y otra cosa buena que tenía es que como es tan rentable alquilar estas cosas y a la vez de ventaja competitiva, porque necesitas tener una densidad muy, muy grande. Un pequeño emprendedor que monte esto y alquile 2 máquinas de estas tiene mucho riesgo de que esté un alto porcentaje parado la maquinaria. Entonces eso es un coste porque eso se deprecia y tal. Entonces tienes que tener
mucha rotación de activos y mucha demanda porque el cliente normalmente no necesita solo un tipo de máquina, necesita varias. Entonces va a las empresas más grandes, que son las que le ofrecen esto. Quería enseñaros, no sé si hay presentaciones por aquí, que expliquen un poco el modelo de negocio. Aquí es lo mismo que ERCAP, o sea, podéis aplicar los mismos conocimientos en la forma de evaluar el negocio, pues el ratio de endeudamiento respecto a la equity y tal. La empresa aquí habla bastante de EBITDA, ¿vale? Pero fijaros que el retorno sobre el capital es altísimo, es del 25%, cuando en ERCAP es del 10 o del 11, entonces eso hace una diferencia importante. Ellos miden la deuda respecto al EBITDA, pero lo lógico aquí es mirarlo más sobre la equity, porque está respaldado por esos activos reales o tangibles. No sé si sale aquí. Luego el capital allocation de la compañía es muy bueno. Va haciendo adquisiciones de empresas locales porque está súper fragmentado el mercado. O sea, si lo investigáis es un mercado gigantesco y hay muchísimas compañías pequeñas. Por eso, si veis las cuentas de la empresa, todo se lo gasta en hacer adquisiciones, que las hace, por cierto, a buenos precios. Si veis aquí, veis que la línea de adquisiciones todos los años es 400, 500 millones, a veces 1.000 millones, 1.500 y no para. ¿Vale? Y lo bueno es que incluso le sobra todavía dinero para hacer más recompras de acciones, lo cual propulsa más todavía los resultados de la compañía. Y en definitiva, pues un empresón, esto es un error de omisión, porque dices, joder, pues yo sabía todo esto y aún así no invertí. ¿Por qué? Por lo que tú me comentas, voy a decir, no, te lo venden como que es cíclico y tal, pero genera mucho valor a lo largo del ciclo. Entonces, a diferencia de las de trabajo temporal, aunque tú inviertas en un pico de ciclo, si tienes paciencia e incluso compras más a la baja porque no te has emocionado con posiciones grandes, a lo largo de un ciclo genera muchísimo valor. Es como la gente que compró Astet en 2006. Pues sí, estaba a $2 o libras, que son esto, libras. Y fijaos que llegó a bajar a 0,70. Pero a lo largo de 10 años, para 2015 ya estaba en 11 libras. De 2 a 11 en 10 años, multiplicar por 5, que es una tasa de retorno del 15 o el 16 anual, y eso que has tenido la peor suerte. Ahora ha bajado un 30 ya desde máximo. Pues es como si en vez de comprar a 2, hubieras comprado a 1,30 antes de la crisis. Pues luego sí que acabó bajando otro 50%, pero el resultado a muy largo plazo está bastante bien. Obviamente que en 2010, 2012, que se estaba recuperando ya la construcción, era evidente, o un poco la ciclicidad que puede haber, las acciones estaban a múltiplos ridículos. Fijaos que en 2012, o sea, es curioso lo del mercado, ¿vale? Fijaros, en 2012 la empresa DPS tenía 0,20 y estaba cotizando a 2 y algo, pero con todo el riesgo eliminado del cambio de ciclo y tal, ¿vale? A 10 veces o algo así. Y la otra cosa que quería mostraros en el balance sheet, podéis ver la deuda neta que tiene la compañía, que son 7.000 millones, y de equity tiene 5.000 millones. O sea, es un apalancamiento muy bajo para una empresa de alquiler, de 1,5 veces. Las de aviones operan con 3 veces, para que se den una idea, que es el doble. O Credit Acceptance, por ejemplo, tiene 2,5 o 3 veces deuda sobre equity. Lo cual hace que, si vais a los ratios, el retorno sobre la equity es brutal. Es tipo GoEasy, que te hace un 25 o 30%. O sea, es de otro nivel. Por eso ha dado mejor resultado estos años que por ejemplo, un ERCAP, ¿vale? Aún así, ERCAP siempre me ha resultado bastante frustrante porque es eso. O sea, va bien el negocio, te recompran acciones, pero no hay forma de que la gente pague más de 7 o 8 veces beneficios y no puedes contar con la expansión de múltiplos, sino que, bueno, pues ya vas a recomprar acciones, crecer y tal. Es un poco lo que es. Pero me alegra que saquéis Astet porque es un buen ejemplo de compañía. Es bueno que la tengáis en el radar. No había visto que había bajado, por cierto. Y no había visto la valoración, no sé a qué valoración estaba. Bueno, lo hemos visto antes. Ha bajado a 13 veces. ¿Vale? Y precio-valor en libros está de 4 veces, pero bueno, es lo habitual. Es como GoEasy, que en el momento que tienes más de 25 o 30% de ROE. Pero bueno, en términos de PER veis que se ha relajado bastante. Llegó a estar a casi 30 veces el año pasado. Se ha bajado bastante la valoración. Y es lo que os digo siempre. Dudo que vuelva a haber una crisis tipo el 2008 y que haya algún año que le bajen tanto los ingresos. O que sea tan severo como lo que sucedió esos años. ¿Vale? A ver, Ana dice que ha encontrado Ulta, que es empresa que ha ido para arriba a pesar de la crisis. Sí, estas empresas de estas que venden cosméticos y tienen servicios de maquillaje dentro, donde la gente se prueba pues, todo eso, cosméticos y demás, podéis ver. Y es una empresa por lo general bastante bien gestionada. Aquí le dan que va a crecer poco a futuro, pero podéis ver que desde el pasado pues, ha crecido un 17% anual, el IPS normalizado un 27%, o sea, es una barbaridad. Sí que en cierta medida podéis ver que le benefició un poco, bueno, el COVID, pero no está porque se han expandido tanto. Entonces veis aquí que va a ganar $18, al año que viene se prevén, bueno, en el año que va a acabar este año, porque es el 31 del 1, $21 y luego igual 23. Entonces es per 20, pero por algo que crece bastante los beneficios. Luego además creo que he recomprado acciones, sí, aquí está. 1.300 millones a medida que va ganando más dinero y en general pues cuesta poco abrir esas tiendas. Entonces es el típico retailer
Que bueno, el único riesgo, bueno, el principal es que se sature el mercado, que empiecen a abrir muchas tiendas y tal y no haya suficiente espacio. Es una empresa que está, me acuerdo, es una tontería, o sea, es que estuvo como, no sé si fueron 5 años seguidos, sobrepasando los resultados de los que tenían los analistas. O sea, publicar resultados y siempre eran mejores, ¿vale? Pues lo encadenó como 20 o 30 trimestres seguidos, o sea, pero uno tras otro, tras otro, tras otro. Y la verdad que pues ha tenido buena evolución, de 2013 de 90 a 400, para que os hagáis una idea. Y bueno, imaginaos, de 2009, un 18% anual o un 20%, ¿vale? Entonces sí, es otra buena compañía que podéis practicar por todo lo que hemos visto siempre en el sector retail. Mirad cómo ha ido el like for like, qué capacidad de crecer tiene, buscad empresas similares para ver cómo ha ido el sector y el capital allocation, cómo ha ido las crisis. Lo que pasa es que el tema de la belleza y todo esto es bastante estable en las crisis, que es otro punto bueno que tiene. Carlos dice si se podrían comparar los estados contables de empresas de contratación como Infojobs. Lo que pasa es que Infojobs es un marketplace, o sea, no ofrece directamente el servicio de la gestión del empleado y todo esto. Hasta donde yo conozco, creo que es así. Entonces, no es una empresa comparable desde ese punto de vista, ¿vale? Sí que puedes tomar una empresa privada de trabajo temporal que conozcas y compararlo con eso. Las cuentas, los márgenes y tal. Daniel dice que hay otra de trabajo temporal pequeña en Canadá que se llama PHA. Sí, esta sí que me suena. Premier Health Corporation of America, ¿vale? Esta es del Venture. No sé qué tal ha ido. Bueno, ha hecho un round trip. Primero subió mucho, luego bajó mucho, ¿vale? Y este año le va a bajar el EBITDA. Tendríais que ver por qué. A la vez que le suben las ventas, porque le baja el EBITDA. Supongo que tendrá algún tipo de aumento de costes y tal. Y de EPS va a hacer 4 céntimos, dice 40, que es per 10. Hay muchas empresas del Venture que están en estos niveles, pero parece que está creciendo bien. Entonces, bueno, pues también lo podéis ver a ver cómo es el modelo de negocio. Aquí tiene la desventaja de que tiene poco historial, ¿vale? No, por lo menos con los datos que hay aquí, sí que es verdad que ha crecido mucho. Esta empresa me suena quizá adquisiciones o algo así, porque ha habido algún otro alumno que también lo ha comentado. Pero tenéis ahí otra empresa más del sector para seguir. Arturo dice que hay una empresa que se llama Amadeus Falla, pero esta es de trabajo temporal. Me habéis puesto que habéis comentado alguna vez. Personal Service, Executives, vale, o sea, que ofrece, entiendo, personal y parece menos cíclica. O sea, en los últimos años crece un 10%, va a ganar 7 y está, bueno, per 15, que lo típico. No sé yo si parece una evaluación como la media del sector, per de 13, sí que es verdad que crece un poquito más. Supongo que habrá bajado al ser compañía europea o todo lo que sea Alemania, pues ya baja un 50%, pero es que hace nada esto la gente estaba pagando 25 veces beneficios por algo que tiene ese componente de ciclicidad en un momento donde el desempleo estaba en máximos de Europa. Pues es lo que os digo, eso tiene el riesgo. Que me decís, oye, pues me interesa ahora por ella, la voy a analizar que baja un 50%, pero a lo mejor la metís en el modelo y os sale más interesante. Hernán dice, ¿qué pasa si le ponen impuestos a la recompra de acciones? ¿Le puede afectar a la empresa que usan este método para la recompra accionista? Obviamente, porque al final, pues, si la gente lo considera como una retribución accionista, sí que es verdad que hay un poco vacío legal respecto a los dividendos, porque en el fondo es un retorno de capital accionista, pero más eficiente, porque vas al mercado, cancelas las acciones, pero no sé si saldrá adelante. En Estados Unidos se ha hablado de ello, en Europa no se ha hablado. Además, en Europa no lo usan mucho las compañías. Yo creo que por desconocimiento. Y no lo sé, pero sí que obviamente es negativo. Aquí me pone Saúl que de esta empresa de Amadeus Fire solo una parte es tema de contratación de personal y demás. No sé hasta qué punto. No sé si hay presentaciones, parece que no. Obviamente, viendo las cifras históricas, pues ha resistido mucho mejor las crisis. Entonces, pues, parece ser que es razonable que en el pasado la valorasen a múltiplos más altos que a otras compañías del sector, ¿de acuerdo? Por aquí me ponéis que costáis un software adquirido de una compañía que se llama Signity, que cotiza en Polonia. Sí, pero bueno, afecta poco para lo que es el total de crecimiento de la compañía, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, creo que con eso vamos a acabar la clase de hoy. Creo que compañías interesantes. Espero que también hayáis aprendido de un sector nuevo, que tengáis en cuenta los factores, los riesgos, cómo valorar las compañías y demás. Y ya os digo que el martes tenéis esa clase extra y pues luego ya nos vemos en el siguiente día con el ritmo de tutorías normales y demás. Así que nada más, espero que os haya gustado, que lo paséis bien y hasta el próximo día. Un saludo y buena inversión. Hasta luego.